¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona del módulo 10. Transformaciones en el mundo contemporáneo. Ustedes ya me conocen, soy su facilitadora, la maestra Mari Carmen Guzmán García. Pues bueno, antes de dar inicio, vamos a saludarnos oficialmente. Vamos a ver quién está conectado. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Karina, MK, Christopher. Gracias por acompañarme. Bueno, pues qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos en nuestra segunda semana de actividades en la cual vamos a desarrollar diversos productos, tales como una línea de tiempo, cuadros comparativos. Todo esto tomando en cuenta sucesos históricos o hechos que se llevaron a cabo durante el siglo XX principalmente. Estamos hablando de los años 1939 hasta 1989 más o menos, que es el periodo que abarca nuestras actividades, que va desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría, hasta la derribación o cuando tiran el muro de Berlín. Muy bien, pues vamos a compartir nuestra pantalla para ir a la presentación de PowerPoint. Ok. Jorge, creo que estabas saludando, ¿verdad? Que habías levantado la mano. Si tenemos dudas, ya saben, las podemos escribir en nuestro chat o bien las reservamos y las compartimos al final con la cámara. Y estamos esperando a que se abra la presentación. Ok, aquí estamos. Bueno, ya dijimos el título de nuestro módulo, ya lo recordamos. Ahora no quiero avanzar. Esto me lo ha hecho últimamente. Ok, nuestra orden del día. Ya dimos la bienvenida. Revisaremos nuestra dinámica de trabajo rápidamente. Analizaremos el propósito de esta unidad. Revisaremos los recursos que están en la plataforma. Analizaremos las actividades integradoras a fondo. Revisaremos nuestro foro de preguntas o de dudas, de actividades formativas y nuestra actividad socioemocional de esta semana. Terminamos solucionando las dudas que podamos presentar. Bueno, ya sabemos que en nuestra dinámica de trabajo, nuestro módulo consta de 4 semanas y cada una de nuestras actividades integradoras tiene un valor del 7%. Tenemos 6 actividades integradoras en total. 2 en la semana 1, 2 en esta semana 2 y 2 en la próxima semana 3. Para un total de 6 actividades, cada una que vale 7%, el total 42% del total de su calificación. En la semana 4 trabajamos el proyecto integrador que representa el 30% de la calificación. Otras actividades que tienen peso es nuestro foro de integración, que también realizamos en la semana 4, con un valor de 8%, nuestra autoevaluación con 5, las actividades socioemocionales, cada una pesa 5% de nuestra calificación y la actividad en plataforma a lo largo de todo el módulo es otro 5%. Las actividades que entregamos cada semana son evaluadas máximo 72 horas posteriores a su entrega. Tenemos 4 aspectos a evaluar. El cognitivo, que se refiere principalmente a lo aprendido, a lo que sabemos. El actitudinal, es decir, cómo me comporto respecto al uso de la tecnología y otros recursos que me piden que utilicemos. Es por eso que cuando nos dicen que incluyamos una actividad de una manera específica dentro de un documento, es importante hacerlo, dado que si no lo hacemos, nos va a bajar en esta parte, la actitudinal y también en el comunicativo. Y por último, el pensamiento crítico. Los últimos 3 representan 20 puntos y el cognitivo 40 puntos. Leeremos rápidamente
el nivel experto de nuestra rúbrica de la actividad 3 de esta semana, que tiene por título Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Por qué les remarco cada sesión que es importante leer la rúbrica? Porque aquí podemos ir cotejando si realizamos ya eso en nuestra actividad. Enfóquense en el área de experto para que así puedan ir viendo, esto ya lo hice, ah, no, esto no lo he incluido, tengo que incluirlo. Para nuestra actividad 3 dice, elabora una línea del tiempo en la que explica claramente los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. A diferencia del capacitado, que dice, elabora una línea del tiempo en el que explica de manera general los antecedentes. Aquí es claramente y aquí es de manera general, entonces sí hay diferencia. También nos dice que hay que grabar un audio en el que argumenta claramente de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la configuración del mundo actual. Lo sube a la nube y comparte la liga en el documento con los permisos adecuados para su consulta. Es decir, si ustedes agregaron la liga, pero yo al momento en que la voy a ver no puedo abrirlo porque no habilitaron los permisos, entonces les baja calificación, ¿de acuerdo? Y por último dice, realiza un cuadro comparativo donde muestra claramente las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Sí? Es más, la Unión Soviética ya no existe, lo que era la URSS. Hoy en día es Rusia y una serie de países que se crearon. Hasta ahí nuestra revisión de la rúbrica. Yo los invito a que revisen cada uno de los aspectos, actitudinal, cognitivo, pensamiento crítico, y vean el nivel de experto para que sepan exactamente qué es lo que deben de entregar. Iniciamos nuestra unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Se mueven los límites, se mueven los mandatarios, se mueve la política como tal. Los regímenes totalitarios cambian, aparecen dictaduras. Vamos a ver de qué se trata. Nuestro objetivo es analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la violencia derivada del conflicto, comprender el surgimiento de un mundo bipolar, conocer los procesos de descolonización en Asia y África, el proceso de desintegración de la Unión Soviética y las principales características de las dictaduras militares en América. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender a lo largo de esta semana. Aquí podemos observar los recursos que tenemos en nuestra plataforma. Están divididos o están marcados con estrellas de diferente color para que podamos ver cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar y los temas específicos que vamos a aprender con cada uno de ellos. Para nuestra primera actividad, o la actividad 3, oficialmente, la cual se llama Segunda Guerra Mundial y consecuencias, nos dice, la Segunda Guerra Mundial inició. Países del eje contra los aliados. Episodio bélico que marcaría la historia contemporánea. Revisa más del tema ¿en dónde lo podemos revisar? Aquí en el primero que nos marca, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Aquí ustedes van a abrir el recurso y van a ver lo que acostumbramos, los antecedentes principalmente. Vamos a analizar el conflicto. ¿Qué pasó antes de la guerra? Obviamente durante la guerra y las consecuencias políticas que hubo. Recordamos que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia principalmente de todos los problemas que hubo entre 1919 y 1939. Ustedes ya analizaron este periodo con su actividad periodo entre guerras, ¿sí? Entonces, aquí es donde van a analizar todos los antecedentes, ya sea de carácter político, ideológico, económico, etc. Van a ver cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial, el año 1939, y cómo fue que detonó, cuáles fueron los países que participaron principalmente, es decir, eran vistos como los malos, aquellos que se conocían como el eje Berlín-Roma-Tokio.
sí que ustedes ya al leer los recursos van a averiguar o ver por qué les menciono que eran como los malos de la historia, desde mi personal punto de vista. Recuerden que no hay malos ni buenos, simplemente puntos de vista diferentes. Pero lo que hizo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial sí fue realmente un suceso muy agresivo, muy lleno de violencia hacia diferentes personas. Otro recurso que van a analizar es Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Esto es principalmente a partir de que Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra. Obviamente arrastra a todos los países que tenían relaciones económicas con Estados Unidos mediante diferentes tratados comerciales. México tuvo una pequeña participación enviando al famoso Batallón 911. Y sabemos que también la participación de Estados Unidos fue determinante para la conclusión de este suceso bélico. Otro recurso que van a analizar es la violencia y genocidio judío. El genocidio judío ocurre precisamente durante la Segunda Guerra Mundial y sus principales causas están en el antisemitismo. ¿Qué es esto? El antisemitismo es la hostilidad que se ejercía hacia los judíos, basada en aspectos como los prejuicios religiosos, raciales, culturales, étnicos, etc. Y bueno, la verdad es que su origen no fue nada más durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, no surge ahí. Tiene un origen de más de 2000 años. Entonces, vamos, estos temas de racismo no son nuevos, llevamos muchos siglos con ellos. Entonces, es principalmente por esto que los nazis o los alemanes se ensañan contra los judíos y se desata esta catástrofe. Después viene el recurso también que analizaremos, desplazados y refugiados. Obviamente aquellas personas que iban huyendo del maltrato, de la opresión que Hitler tenía sobre la raza judía, es que muchas personas empiezan a emigrar. Entonces, de eso se trata esta parte, desplazados y refugiados. La siguiente es las bombas atómicas de Japón. Bueno, algunos de los investigadores que participaron principalmente en el desarrollo de estas fueron Julius Oppenheimer. Vamos, el desarrollo de estas armas que, si bien concluyeron con la guerra, con la rendición de Japón, ante la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, pues realmente es una cuestión de padecerse hoy en día. Pues todavía hay personas que resienten los daños de la energía nuclear que se desbordó en estos lugares. Las bombas incluso en ese momento les ponían nombre. Una se llamó Little Boy y la otra se llamaba Fat Man, por sus nombres en inglés. Una el pequeño y otra el gordo. Entonces, bueno, irónico, ¿verdad? Y obviamente, después de eso, tenemos la fundación de la ONU, que obviamente tiene su principal objetivo en buscar la paz, en organizar las naciones. Emiten declaraciones y organizan conferencias. Todo esto para poder regular las relaciones internacionales. Se emite la Carta de las Naciones Unidas, se establecen los propósitos que, como les comento, el principal es el de mantener la paz y la seguridad internacional. Tienen una serie de estatutos y también nos mencionan quiénes son sus miembros. Entonces, para poder realizar esto, ¿sí?, esta parte, que es un análisis sobre un periodo específico, vamos a tener que leer conscientemente y críticamente estos documentos. Posteriormente nos dicen, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, polarización de naciones capitalistas y socialistas, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, Guerra Fría. Aprende más del tema con los recursos. En este caso, tenemos obviamente el de Guerra Fría, que es donde Estados Unidos
y la URSS se llenan de armamento, empiezan una carrera armamentista, es decir, a ver quién tiene más poder ahorita, a ver quién tiene armas más poderosas, más peligrosas. Uno se veía como el capitalista, otro como el socialista. Estamos hablando de Estados Unidos como capitalista y la Unión Soviética como el socialista. Entonces, estos países empiezan a llenarse de armas. Esto es lo que se conoce como Guerra Fría, porque afortunadamente ninguno lanzó la primera. ¿Quién sabe qué habría pasado con el mundo si estos dos países hubieran utilizado su armamento? Si dos bombas nucleares destruyeron de una manera tan cruel y tan devastadora Hiroshima y Nagasaki, no imaginemos lo que podrían haber hecho dos países de ese calibre lanzando todo su armamento. Y bueno, también tenemos lo que se refiere al muro de Berlín. Vamos a ver cuándo inicia, cuándo termina, como el 13 de agosto de 1961, así sin ningún aviso, los berlineses despertaron y ¡pum! Había un muro que dividía a la ciudad. Entonces imagínate, en la noche te fuiste de fiesta, quieres regresar a tu casa y ya no puedes porque la ciudad está dividida. Entonces vamos a ver los eventos principales, quienes participan y cuando es derribado el muro de Berlín. Yo todavía recuerdo cuando ocurrió la noticia en 1989. Bueno, el planeta entero estaba conmocionado al ver las imágenes de cómo estaban tirando este muro, la gente harta, hastiada de esta división. Entonces termina y se une nuevamente esta ciudad y este país. Entonces, para nuestra primera actividad integradora, es de manera muy resumida lo que les acabo de comentar ahorita. Y estas tres estrellas representan los materiales que vamos a utilizar para desarrollar nuestra actividad hacia África y Latinoamérica en el siglo XX. Y dice, las ideas socialistas hicieron que muchas naciones replantearan sus gobiernos. Por ejemplo, en Asia y África buscaron la descolonización. También en América llegaron los ideales socialistas, pero había quienes consideraban inconveniente la adopción de este sistema, por lo que se instauraron dictaduras militares que mantuvieran el capitalismo. Para poder comprender bien todo esto, vamos a leer lo que se refiere a la descolonización de África y Asia. Cómo estos países estaban sometidos, estaban sujetos al poder o al yugo de países más poderosos, entre ellos Japón, Italia, Inglaterra, España. Entonces van a ver cómo ellos se liberan de estos países, cuál es su proceso de descolonización para obtener su independencia. Van a analizar regiones desde África del Sur, algo que se llama Antigua Gold Coast, Togo, Senegal, Etiopía, Mali, Benin, en fin, muchas regiones que de verdad bueno, hablamos de colonización, pero los tenían más como esclavos, así como ocurrió mucho en Estados Unidos. Y aquí un poco. También van a ver lo que es tercer mundo, ¿sí? Y por último, dictaduras en Latinoamérica. En cuanto al tercer mundo, pues bueno, habrá que entender la expresión. En sus recursos van a ver que nos marcan tres acepciones. Una de ellas es que nos dice, tercer mundo es el grado inferior de desarrollo de un país en relación con el de los países industrializados del norte. Vean cómo para esta acepción hacen mención como, bueno, a mí me parece que es de Latinoamérica. Nuestros países del norte serían Estados Unidos, Canadá, Alaska, que son países primermundistas. Pero también están los países en desarrollo, ¿sí? Que son como los que están saliendo del tercer mundo para llegar a ser primermundistas, y es decir, se les llama países en desarrollo, que vamos a analizar también la próxima semana, y se les conoce como el bloque BRICS. Y pues bueno,
Esto fue una breve reseña de lo que tenemos en nuestros recursos. Me parece que al contarnos un poco de la historia podemos recordar más de ella y estamos mencionando los aspectos más relevantes. Y ahora nos vamos de lleno a nuestra primera actividad integradora, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad? Describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. Vean cómo esto no nos limita a, bueno, cuando terminó la Guerra Mundial y hasta ahí. Vamos a ver cuáles son sus repercusiones en nuestra vida actual. Para poder realizar esta actividad, deben saber antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, características de la Guerra Fría, generar cuadros comparativos, elaborar líneas de tiempo, grabar audios y almacenarlos en la nube, utilizar técnicas de investigación, documentos e informáticas. Vean cómo no se trata nada más del aspecto cognitivo, sino también el actitudinal y el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, hay que elaborar una línea del tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Ya analizamos los recursos, ya vimos cuáles son los que más me van a ayudar para esta primera parte. Después hay que grabar un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en el documento. 3. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Coloca las fuentes que utilizaste para utilizar tu actividad. Es decir, vean cómo también nos dicen acá, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Además de los recursos que tenemos, también hay ligas que podemos verificar, investigar, leer, documentarnos más. Si revisamos esos materiales, hay que incluirlos en nuestra actividad. De esta manera estamos incluyendo las fuentes que utilizamos para realizar nuestra actividad, incluyendo prepa en línea misma. Guardamos nuestro documento nombrándolo, empezando con sus apellidos, su nombre, módulo 10, semana 2, actividad integradora 3. Revisen el peso de su archivo, que no sea mayor a 20 megas y debe ser en procesador de textos, .doc o .docs. Ok, vamos a analizar nuestra primera actividad, revisando principalmente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo podemos hacer. Muy bien, no está de más recordar que debemos incluir una portada con el título de la actividad, nombre, módulo y fecha, por favor. Y el punto número 1 de nuestra actividad. Elabora una línea de tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Una manera muy fácil de hacerla es haciendo uso de PowerPoint. Yo aquí les agregué una imagen nada más como ejemplo de lo que es una línea de tiempo. Una línea de tiempo siempre va a ir de manera ascendente, es decir, iniciamos desde los primeros años hasta los más recientes, de izquierda a derecha o bien de abajo hacia arriba. Si ustedes hacen una línea del tiempo vertical, los inicios deberán ser abajo y concluirla en la parte de arriba. Hay que poner el momento, hay que incluir una breve descripción y agregar una imagen alusiva para este evento. Ahora, vamos a ver cómo lo podemos hacer en PowerPoint. Me regreso a la presentación. Ustedes sabrán PowerPoint, así normal, ¿de acuerdo? Cuando lo están abriendo, vean como aquí le voy a dar uno nuevo. Ahí voy
a diseñar un documento nuevo en PowerPoint. Y aquí arriba donde me dice buscar plantillas y temas en línea, voy a ponerle línea de tiempo. Enter. Y en Internet me va a buscar las plantillas disponibles para poder diseñar una línea de tiempo. Vean cómo tenemos diferentes diseños. Uno que es solamente con cuadritos, ¿de acuerdo? Tenemos una línea muy recta. También lo pueden hacer con Smart Art e ir agregando sus imágenes. Una plantilla nos puede facilitar ¿qué? El diseño, la ubicación de los tiempos y darnos una idea. Algunas personas, por ejemplo yo, la imaginación es de mis partes débiles, ¿no? Mi creatividad es como un poquito frágil y le falta desarrollo. Entonces, pues sí me apoyo mejor en este tipo de herramientas. ¿Ok? Algunas tienen ventajas, bueno, todas tienen ventajas y algunas tienen una que otra desventaja. ¿Por qué? Porque traen imágenes que a veces ya no es tan fácil modificar. Pero bueno, vamos a utilizar esta. Le digo crear. Y ustedes dejan de verla porque me cambió de pantalla. Déjenme cambio de pantalla para que lo puedan ver. Ahí está. Ustedes lo dejaron de ver porque me abrió un nuevo documento y Zoom solamente me deja compartir un documento a la vez. Bueno, aquí tengo ya una plantilla, ¿no? Escogí una muy sencilla. Ustedes pueden elegir la que quieran o pueden utilizar la plataforma que ustedes prefieran, si ya la dominan. Pero si de pronto no tengo mucho internet para estar trabajando con esas aplicaciones que requieren conexión o no domino todavía bien esas herramientas, pues puedo desarrollar habilidades tecnológicas perfeccionando el uso de aplicaciones dentro del mismo Office, como es PowerPoint. Primero, agregar un título de diapositiva. Vamos a ver Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín. Lo bueno es que me subraya cuando tengo faltas de ortografía. ¿Ok? Pero se ve como muy triste, ¿no? Lo selecciono. Vamos a ponerle un poquito de color. Vamos a ponerlo en ese tono. Y vamos a ponerle sombra. Y lo subrayamos. Berlín me lo subrayó, además del mío. ¿Qué me falta? Un acento. Entonces puedo darle clic derecho y lo corregimos. Por eso es fácil aquí trabajar también, porque me ayuda a verificar la ortografía. Entonces, ¿cuáles son los eventos que nos están pidiendo revisar? Primero que nada, pues es la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? Podemos empezar de los antecedentes. No sé, vamos a poner como antecedentes, ¿qué les gustaría? Vamos a hablar de la crisis. Acuérdense que tuvo sus orígenes en los eventos que ocurren en los años que mencionamos hace un momento, de 1919 a 1939. Entonces, algo que a mí me parece importante mencionar es antecedentes en la crisis económica de 1929. ¿Ok? Así como la Gran Depresión. También podemos mencionar que se revive la carrera armamentista. Ok, y me salgo, vamos a ver si nos marca algo. Aquí lo que se me hace raro es que no me marca nada porque tengo crisis. Bueno, depresión sí está bien. Ok. Ahora hay que incluir imágenes que sean alusivas. Yo previamente me puse a investigar
Y ya busqué algunas imágenes que me pueden ayudar para desarrollar mi línea. Entonces me voy aquí a insertar imágenes. Me va a abrir una carpeta. Y yo las tengo ya guardadas en una carpeta en específico, que es mi material para la actividad integradora. ¿Ok? Entonces estoy con, miren, aquí tengo la Gran Depresión. Y le digo insertar. Pero está muy grande. Vamos a recortarla un poco porque creo que le sobra mucho espacio aquí. Ya la recorté, ahora ajusto el tamaño y la voy a colocar acá. Como les mencionaba, hay imágenes que ya son, o sea, como que no se pueden modificar mucho. Aquí si bien puedo quitar ese avioncito, no me deja ahí insertar una imagen. Vamos a ver si me deja pegarla ahí. No, ¿ven cómo no me deja? Pero puedo hacerla un poquito más pequeña. Y ahí el chiste es que ustedes diseñen la manera en que se vea mejor. ¿De acuerdo? ¿De qué años estoy hablando? Bueno, a lo mejor aquí estoy hablando de 1929. ¿De acuerdo? ¿Cuándo inicia la Primera Guerra? Perdón, la Segunda Guerra. 1939. Ok, ahí es cuando inicia. Vamos a poner estalla la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invade Polonia. ¿Ok? Y ahí lo mismo, le doy a insertar, agrego una imagen y ya voy diseñándola hasta llegar a 1989. Cae el muro de Berlín. Ustedes pueden agregar un poco más de detalles. Pero sí me marca la falta de ortografía. Ahí está, la corregimos, otra vez el acento. Y ahí está. Entonces, imaginemos que ya terminamos nuestra actividad, ya diseñamos toda la línea de tiempo con el diseño que ustedes prefieran, todo. Pero tengo que entregar un Word, no un PowerPoint. Entonces, vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Le damos en guardar como. Estoy en semana 2. Esa es la carpeta donde quiero guardarla. Ahí en mi material. Pero yo no quiero guardarla como PowerPoint. Quiero guardarla como una imagen. Entonces busco acá formato de intercambio de archivos JPG o un PNG. Yo voy a escoger JPG. ¿Sí? Y vean cómo ya me aparecen todas las imágenes que tengo ahí guardadas. Le decimos guardar. Dice, ¿qué diapositivas desea exportar? ¿Todas o solo esta? Solo tengo una. Entonces, pues le digo solo esta. Y ahorita ya la exportó. Entonces, regreso a mi documento de Word. ¿Dónde estaba? Ya no encuentro mi documento. Ok, aquí está. Sí. Y quito esta imagen, que es la que yo tenía de ejemplo nada más.
Y ahora le voy a dar insertar. Aquí me posiciono desde el inicio. Insertar una imagen. Así como lo hicimos para insertar las imágenes en PowerPoint, es lo que vamos a hacer aquí. Vean como aquí ya tengo mi imagen que hice con las diapositivas y le doy insertar. Y ahí queda mi línea de tiempo. ¿De acuerdo? Obviamente ya terminada. Yo ahorita lo estamos haciendo así nada más para mostrar cómo lo podemos hacer. No manden ligas si lo trabajan en otro archivo. Deben de guardar la imagen e incluirla aquí. Una liga no es evaluable. El punto número 2 nos dice, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en el documento. Bueno, ¿qué es lo que hice para hacer mi audio? De una manera muy fácil, yo me fui con mi celular a WhatsApp y ahí guardé mi audio. En un audio de WhatsApp me grabé y me lo mandé a mí misma. O bien, si tienen la aplicación de grabar en el celular, también lo pueden hacer. El punto es que lo guarden. Ya está ahí. Abrí mi WhatsApp web en la computadora. Ya que tengo abierto mi WhatsApp, abro la conversación donde mandé el archivo y lo descargo. Lo descargo aquí, en mi carpeta de Drive. ¿Sí? Yo aquí ya tengo mi Google Drive y aquí descargué la carpeta. Aquí está mi archivo. Entonces me posiciono sobre mi archivo de audio y le doy clic derecho. Me despliega una ventana. Me voy aquí donde dice Google Drive y le digo compartir enlace en el portapapeles. El enlace que me arroje es el que voy a pegar en mi documento. Ah, pero también me dicen que debo habilitar los permisos. Entonces, le doy aquí en compartir. Y me abre otra ventana. Que son opciones para compartir. Déjenles comparto ahora esa. Aquí está. Yo al darle clic de compartir, inmediatamente me abre esta ventana. Ustedes no la podían ver porque, como les menciono, Zoom no me deja compartir aplicaciones diferentes al mismo tiempo. Ustedes ven esta ventana y ¿quién es el propietario? Bueno, yo tengo la propiedad, ¿verdad? Obtener vínculo. Y aquí puedo determinar quién puede verlo. Dice, cualquier usuario de Internet que tenga el vínculo puede ver los elementos. Lo puedes cambiar. Puede decir solo las personas que tienen invitación. Si tú le das cambiar, aquí en esta parte te da las opciones. Lector, comentarista, editor. Es decir, yo voy a poder leerlo. Y dice, los usuarios de este archivo que tengan permiso de visualización pueden ver los comentarios. Cualquier persona que tenga el vínculo en esta pestañita, si yo le doy clic, puedo ponerlo restringido. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Cualquier persona con el vínculo puede tenerlo. Ahora, obtener el vínculo, pues, ¿qué es lo que hago? Lo copio. ¿Ok? Le doy control C o bien, como les mencioné hace un momento, obtener la liga. Ya tengo la liga. Me posiciono aquí en mi documento y la pego. Ah, pero debe ser un vínculo, debe ser una liga. Entonces, la selecciono
Le damos aquí insertar. Y aquí donde dice hipervínculo, presiono. Aquí ya está lo que yo quiero insertar. Le doy a aceptar. Y vean cómo ahora ya se ve en azul y me da la opción para seguir el vínculo. ¿Por qué tengo una imagen aquí? Bueno, porque pues como que las instrucciones y solamente la liga se veía un poco soso, triste. Entonces, agregué una imagen un poco relacionada a lo que voy a hablar en mi audio. Y así es como concluimos el segundo punto de nuestra actividad. Y el punto número 3. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Aquí tengo una imagen que ya también había diseñado en PowerPoint. Lo hice solamente de una manera muy sencilla, agregando figuras. ¿De acuerdo? Agregué un cuadro, pongo la típica bandera de Estados Unidos y lo que era la bandera de la URSS. Y estoy manejando aspectos principales de esto. Esta es una manera en que ustedes pueden hacerlo. Pueden hacer uso de un Smart Art si ustedes gustan. Lo pueden incluir desde aquí. Un cuadro comparativo. Miren, aquí tenemos una con 2. Le doy a aceptar. Le modifico el tamaño. Bueno, ahí está como muy pegado. Aquí vamos a hacerlo un poco más grande. Y aquí el texto se va ajustando solito. Ustedes pueden agregar el texto en esta parte, pueden poner algo representativo, una imagen. Aquí donde dice formato, pueden incluir diferentes tipos de letra o bien el diseño. Cambiar los colores, podemos ponerle color diferente. Vamos a ponerle uno como este, que se vea biselado, un poco más resaltado, ¿ok? Y aquí podemos incluir la imagen y todo el texto que haga referencia a la comparación de Estados Unidos y la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. Otro que había diseñado para esto. Me voy a imágenes. Todos los hice de la misma manera. Ok, me fui a PowerPoint. Los diseño ahí, les voy agregando imágenes y todo. Si Estados Unidos apoyaba el capitalismo, la URSS apoyaba el socialismo, aquí solamente incluye un punto y ya. Dije, me funciona para cuadro comparativo, puedo ir agregando tantas viñetas como información quiera. Y lo bueno es que el mismo Smart Art nos va ajustando el tamaño de la letra, de tal manera que se vea ordenado. ¿Ok? Y con esto concluimos el punto número 3 de nuestra actividad integradora. Obviamente hay que incluir las fuentes que utilizamos, nombrar el archivo como ya sabemos y cargarlo en la plataforma como un documento en procesador de textos. Ok, me voy con ustedes. Vamos a revisar rápidamente el chat a ver si tienen dudas. Ok, ya nos hemos saludado. Lili. ¿Cuántas fechas son las que deben de ir en la línea del tiempo? ¿Cuántas fechas? Mira, tomando en cuenta los antecedentes tenemos 2 al menos, eventos relevantes durante la guerra. Estamos diciendo que deben ser por lo menos 3. Caída del muro de Berlín, tendríamos que poner al menos cuándo se pone, cuándo se quita, mínimo 7 fechas. Sí, al menos 7 fechas relevantes. Ahora, si ustedes consideran otras que también son importantes de mencionar, pues adelante. Recuerden que aquí entra nuestro aspecto crítico y nuestra reflexión, que es lo que yo considero relevante para cómo estoy ahorita en el diseño de esta línea de tiempo. ¿Cuánto debe durar el audio de mis argumentos? Ok, el audio debe de tener una duración al menos, mira, tomando en cuenta los sucesos que vas a ver, y del punto crítico, este va a durar no menos de 1 minuto, al menos 1 minuto. Ahora, para aquellos que nos gusta extendernos y platicar todo,
Pues sí podríamos extendernos incluso hasta 10 minutos, pero imagínense lo que sería calificar audios de 10 minutos para ustedes. Entonces, un audio de entre 1 y 3 minutos es más que suficiente. Ok, Lili, por nada. Muy bien, ahora vamos a ver nuestra siguiente actividad. Ahí estamos. Actividad integradora 4. Dice para realizar, no, acá abajo, el propósito primero. Reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en América Latina o en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Para realizar esta actividad, debes de saber antecedentes, desarrollo de la descolonización de Asia y África, las características de las dictaduras, militares en Latinoamérica, las características del socialismo. También hay que saber cómo elaborar cuadros comparativos, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, hay que describir en una cuartilla, es decir, en una página, el proceso de descolonización de Asia y África. Coloca los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Entonces, siempre que lo estén escribiendo, chequen esta parte, viene la rúbrica. Ya incluí los países involucrados, tanto los que colonizaban como los colonizados. El desarrollo, cómo pasó, quién empezó, cuál era la ideología que tenía, los antecedentes y obviamente sus consecuencias. Después hay que elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Debemos considerar los siguientes elementos: país, dictador o jefes revolucionarios principales, periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Todo eso es lo que debe de incluir nuestro cuadro comparativo, ¿de acuerdo? Entonces es país, dictador o jefe revolucionario, periodo, proceso, antecedentes y consecuencias. Y por último, hay que escribir en al menos 5 renglones, chiquita, una conclusión sobre similitudes encontradas entre los países elegidos en nuestro punto número 2. Es como seguimiento a esta parte. No olviden agregar las fuentes, guardar el documento con apellidos, nombre, módulo 10, semana 2, actividad integradora 4. Y hay que cargar el archivo en la plataforma también como un doc o docs, es decir, un procesador de textos. Vamos a revisar nuestro Word. Y vamos a actividad integradora 4. Tenemos nuestra portada, título de actividad, módulo, falta el nombre, fecha. Punto número 1. Describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. ¿Ok? Aquí me lo van a contar. Yo les recomiendo ampliamente que primero lean. ¿Ok? Y después imagínense que están contando un cuento. Al leer, vayan tomando sus anotaciones o marquen los países, los años, el proceso que se vivió y no olviden incluir las consecuencias que estos tuvieron. Yo, por ejemplo, inicio. Sudáfrica es un caso particular en la colonización europea en África. En el siglo XVII, holandeses de profundas convicciones calvinistas se asentaron en torno a la ciudad del Cabo. Esta población se vino en conocer con los Afrikaneers y su lengua neerlandesa original evolucionó a la lengua Afrikaans. A partir del siglo XVIII, pese a la resistencia de los Afrikaners, Sudáfrica fue cayendo bajo el dominio británico. Vean cómo de Holanda, nos fuimos a el dominio británico. La discriminación racial se inició
en el régimen colonial y en 1923 los británicos aprobaron diversas leyes que configuraban un país dividido en grupos raciales con diferentes derechos y organizados de forma segregada. No obstante, en 1948, no, ¿para qué les sigo leyendo? Los voy a dormir ahorita. Bueno, aquí ven mi resumen. Una cuartilla, hablo de diferentes países. Ven como aquí ya estoy en Angola, Mozambique, bajo el dominio franco, es decir, francés, España, con las colonias ibéricas, todo eso. Entonces pueden segmentarlo por diferentes colonias o países. Ahí está nuestra primera actividad. Me voy a la segunda parte. Elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina. Ya vimos algunas partes en Smart Art, cómo podemos utilizar esos gráficos. Ahora se me ocurre que lo puedo hacer en una tabla, ¿sí? Tengo que incluir país, dictador, periodo, antecedentes y consecuencias. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 5 columnas. Vamos a poner 5 filas y los 2 países que vamos a incluir. Vamos a ponerle 3 columnas, 5 filas. Ay, no era. Estaba mi mouse en un lugar donde no correspondía. Aquí. Aquí es donde voy a insertar mi tabla. Ya habíamos dicho. 5 filas y 3 columnas. Insisto, ahí se ve medio triste. Vamos a darle un poquito de diseño. Le voy a poner esta. Porque, aquí me faltó una, nada más puse 4. ¿Qué hago? Para no ponerla otra vez, me posiciono al final, le doy un Enter y ya me lo agrega. Entonces, ¿qué es lo que debo incluir? El país, ¿no es así? Vamos a poner país. Después, dictador o jefe revolucionario. Después hay que poner el periodo que abarcó. Antecedentes y consecuencias. ¿Ok? Ahora, ¿qué país vamos a escoger? Bueno, eso depende de ustedes. Podemos hablar de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Perú. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que elegimos Argentina. Pues ahí al ladito, ¿no? Hablamos de Brasil. ¿Quién fue el jefe revolucionario o el dictador? Hay 2 hablando de Argentina. Podemos hablar de Perón o podemos hablar de Rafael Videla. Yo creo que el más nombrado o el más recordado en la historia de Argentina siempre va a ser Juan Domingo Perón. Domingo Perón. ¿Quién era el dictador o jefe revolucionario en Brasil? Van a encontrar que en los recursos tenemos a Humberto Castelo Branco. Entonces ponemos el nombre, Humberto Castelo Branco. ¿Cuáles son los periodos que abarca? Bueno, Perón no tenía llenadera realmente. Tenemos que inició en 1943 y su primer periodo terminó en 1955. Vean cuántos años duró, más de 10 años. Y regresa en 1973, ¿por qué no? Dice, vamos por la segunda vuelta, pero ya no lo dejaron tanto. Concluye en 1974. Mientras que para Brasil, el periodo fue en 1964 y este concluye en 1982. ¿Ok?
Aquí, para mencionar los antecedentes y las consecuencias, ustedes ya tendrán que leer los textos que tenemos. Se vale investigar más e incluir la información que ustedes consideren pertinente aquí en nuestro cuadro comparativo. Ya hice mi cuadro comparativo. Ahora vamos a analizar, ¿de acuerdo? Vamos a analizar todos estos sucesos para poder elaborar una conclusión sobre las similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2. No sé, aquí podríamos mencionar los años. Si se dan cuenta, los años no coinciden mucho. No, pero, podríamos hablar sobre el aspecto económico, sobre cómo los tenían sometidos. Pueden abarcar aspectos de censura, cómo los detenían, si había tortura, si se daba el asesinato, cuáles eran las visiones políticas de cada uno de estos dictadores, qué situación apoyaban, si el socialismo, el capitalismo, cuál era la restricción en la participación ciudadana, que se dio mucho esto. Por ejemplo, aquí dice, su conformación en países con cierto nivel de industrialización, Argentina, Brasil, o países en los que existía cierta estabilidad histórica de las formas democráticas, Uruguay y Chile. El haber sucedido a un periodo de amplia o intensa movilización de los trabajadores y de los sectores subalternos en general. El rol central desempeñado por las Fuerzas Armadas como institución, tanto en los golpes de Estado que instalaron las dictaduras como en el ejercicio del gobierno. Entonces, ustedes deben determinar cuáles son las similitudes que encontraron en esos dos países. Por eso es importante que primero lean los países y digan, bueno, este y este tiene similitudes. Les va a facilitar hacerlo así y no nada más como ver, bueno, este y a ver qué encuentro después. No lo hagan de esa forma. Háganlo de manera inductiva. Primero lo checo y eso me va a llevar a las similitudes. Deductivo, en este caso, es más complicado. Concluimos agregando las fuentes que estudiamos o que recurrimos para poder elaborar nuestra actividad. La nombramos como ya mencionamos y vigilamos que nuestro peso no sea mayor a 20 megas. Todo debe de estar dentro de mi procesador de textos. Y nos vamos a nuestras últimas diapositivas. ¿Cuáles son las otras actividades que estamos desarrollando esta semana? Tenemos el foro Aprendiendo, foro de dudas, donde reflexionamos sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica. Hay que comentarlo con los compañeros. ¿De qué nos ayuda esto? Bueno, para ampliar nuestra visión, para poder encontrar más información que nos sea útil en el desarrollo de mis actividades integradoras. Tenemos nuestras actividades formativas, las cuales resaltan los puntos más importantes en la historia y nos ayudan también a identificar aquello que no puedo dejar de incluir en ellas. Tienen por título Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, los cambios en Asia, África y Latinoamérica. Si se dan cuenta, tienen títulos relacionados con cada una de las actividades. Y por último, mi actividad socioemocional, importancia de las acciones responsables para mejorar el entorno donde nos desenvolvemos. Hay que responder el cuestionario, ¿de acuerdo? Y pues bueno, retomo esta frase de Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Imagínense que a través de la guerra se busca la paz, qué mal estamos, ¿no? Y decimos, lo que hacemos en vida tiene eco en la eternidad. Y con esto vamos a la última parte de nuestra sesión, que es ver si tenemos dudas sobre las actividades. Ok, Lili, perfecto. Karina, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda que tengan para las actividades? Si gustan prender su micrófono. O si quieren mantenerse calladitos y escribir sus dudas, como ustedes prefieran. Lili, Mariana, Christopher, Cari, Liz, ¿tienen alguna pregunta sobre nuestras actividades? A mí me parece sumamente interesante el analizar todos estos recursos.
Como les mencioné la semana pasada, quien olvida su historia está condenado a repetirla. ¿De acuerdo? Entonces, pues es importante que conozcamos todos los procesos que ha sufrido el mundo por el cual nos encontramos así hoy en día. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Me parece positivo, negativo? Ok. Muy bien, todo ha quedado claro. Ok, todo bien, todo quedó claro. Ok, bueno, pues si no hay dudas, entonces los dejo ir a cenar. Espero hayan disfrutado la sesión tanto como yo disfruto prepararla para todos ustedes. Recuerden que sigo al pendiente del foro, del chat y de sus correos en caso de que tengan alguna problemática. Les agradezco su presencia, que tengan excelente noche. Les mando un beso grande, descansen, disfruten su aprendizaje a lo largo de esta semana. Un gusto y mucho éxito.